Muy bien, vamos a iniciar entonces esta clase abierta, masterclass, charla abierta. Vamos a empezar haciéndonos una pregunta. Antes que nada, miren, vamos a abrir la mente. Vamos a dejar por un momento todas nuestras creencias, expectativas, juicios y prejuicios de lado. Acá no vamos a convencer a nadie de nada, ni queremos vender nada. Queremos compartir. Entonces, abramos la mente para ver lo que usualmente no vemos por estar tan cerrados, tan acostumbrados a lo cotidiano. ¿Ok? Tomamos una inhalación, exhalamos y como una película, uno se sienta cómodamente en la butaca del cine y se dispone a ver qué me va a mostrar el director, cómo me va a sorprender, qué me va a enseñar, cómo me va a divertir, etcétera. Hecha esta aclaración, vamos entonces al contenido de la clase de hoy, de la charla. Y vamos a empezar por esta reflexión. ¿Qué creen ustedes que es la buena nueva? Porque no sé si ustedes se pusieron a pensar alguna vez. La historia del ser humano está llena de profetas, enviados, referentes que han tratado de construir un puente entre la tierra y el cielo, pero nunca nos hemos preguntado tal vez ¿cuál es el mensaje? ¿Qué vinieron a decirnos? ¿Qué es lo importante que tenían para decir y que tienen para decir los que hablan desde el espíritu, los que canalizan, los profetas, el mismo Moisés y Jesús? ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es el mensaje que nos dejó Jesús? Si uno dice, a ver, ok, Jesús todo lo que sabemos todos, pero ¿cuál es el mensaje? Moisés, ya sabemos todos, sacó al pueblo judío de Egipto, lo llevó 40 años, pero ¿qué mensaje dejó? O sea, hay un mensaje fundamental que pasa desapercibido. Nos cuentan las historias, leemos la Biblia, las escrituras, el Bhagavad Gita, la filosofía hindú, hablamos con los mayas, con quienes he tenido contacto aquí en México, he hecho trabajos con ellos, con la comunidad maya tzotzil. Y hay un mensaje que es común y que es lo más importante. Todas esas corrientes de sabiduría tienen un mensaje, la cábala, tienen un mensaje para nosotros, pero está implícito como si fuera obvio, pero a veces hay que aclarar lo obvio, hay que razonar lo obvio, porque si no lo obvio queda a un lado y se pierde de vista lo importante. ¿Cuál es el factor común en todas las corrientes de pensamiento filosófico, espiritual, religioso? El mensaje es que tenemos un potencial maravilloso, que esto que vemos de nosotros mismos, este modo de vida que vivimos, esta realidad que hemos construido en nuestra mente, es una pequeña parte, es muy poco en comparación a lo que podríamos ser y experimentar. El mensaje, la buena nueva, lo que los profetas vinieron a decirnos, lo que el mismo Jesús vino a decirnos, lo que Moisés enseñó a través de leyes, mandamientos, modos de vida ¿para qué? Un modo de vida moralmente correcto, un modo de vida que sirve a Dios. No, espérate, pero ¿cuál es el mensaje? Cuando Jesús manda a evangelizar a los discípulos, cuando los misioneros van por el mundo llevando una noticia, ¿cuál es la noticia? ¿Saben cuál es? Que no estamos viviendo ni en la mitad del potencial que tenemos. Entonces, claro, si nosotros creemos que esto es todo, nada tiene sentido. Y nos pasa un poco lo que le pasaba al patito feo. Su vida no tenía sentido, no encajaba.
Algo no encajaba. ¿Y cuál fue la buena nueva que recibió el patito feo y le cambió la vida? Que no era un pato, que partía de un supuesto incorrecto. Y la historia del patito feo, que es, como siempre cuento, lo utilicé en una plática que di en Uruguay, en una universidad que me invitaron a dar una plática a los alumnos en el año 2019. Yo empecé esa plática diciendo qué hubiera sido de la vida del patito feo si nunca se hubiera enterado de que no era un pato. Qué vida desdichada. La buena nueva es esa noticia que te cambia la vida. Todavía no hiciste nada. El patito feo, cuando le dijeron, hey, tú no eres un pato, eres un cisne, mira para allá. ¿Ves aquellos cisnes? Eso eres tú. Ah, habrá dicho el patito feo. Ahora todo me cierra. Ahora entiendo. Nosotros somos el patito feo. Basamos nuestra existencia en supuestos que no siempre son incorrectos, pero sí siempre son incompletos. Y un supuesto incompleto, un paradigma incompleto, parcialmente correcto, mira, es como un rompecabezas que te llegó sin piezas, es decir, le falta la mitad de las piezas. ¿Cómo te vas a sentir? Frustrado, enojado, con el que te lo trajo, con Amazon.com, con el proveedor, te vas a sentir enojado, porque, oiga, faltan la mitad de las piezas, no puedo completar la imagen, no puedo terminar este proyecto. Somos nosotros un proyecto sin terminar, porque nos faltan piezas, que no quiere decir que no estén, hay que manifestarlas, hay que descargarlas, como si fuésemos dispositivos, ¿sí? Como el celular, y te bajas aplicaciones, actualizas. Tenemos que bajar aplicaciones para completarnos. Cuando entendemos que somos una versión incompleta de nosotros mismos, entonces todo tiene sentido. Y nos damos cuenta que no se trata de conseguir más de lo mismo o más de lo que ya conseguimos. Se trata de conseguir otras cosas, de activar otras cualidades, de experimentar nuevos retos. Sin embargo, como no entendemos que somos una versión incompleta, insistimos en más de lo mismo. Más dinero, más fama, más belleza, más X, más amigos, más reconocimiento. No, es como la comida. Uno tiene que comer lo justo necesario, no mucho. Pero cuando uno siente que le falta algo y no sabe que le faltan piezas a ese rompecabezas, insiste en lo mismo, en lo conocido. ¿Y qué hace? Se empacha. Y luego se frustra. Porque hay una felicidad que no llega. Hago todo, hago mucho, tengo mucho y no soy feliz. No me siento completo, no me siento realizado. Algo me está faltando. Hago todo lo correcto, voy al trabajo, hago esto, gano dinero, pago las cuentas, tengo los chicos, los llevo al colegio. ¿Y por qué no soy feliz? Porque faltan actividades, porque faltan retos, porque faltan experiencias que van a bajar las cualidades que todavía no hemos puesto en funcionamiento y que nos van a ir completando y nos vamos a ir armando como un rompecabezas. Sabemos tan poco de nosotros mismos casi como el patito feo, que no tenía ni idea que no era un pato, pero basado en la idea de que era un pato, luchaba en contra de la realidad. Y déjenme decirles que la realidad es perfecta, la realidad nunca se equivoca. Y quien se enoja con la realidad tiene un problema. Es como quien se enoja con un día de lluvia. No está mal que llueva un día. El incoherente es uno. Y la incoherencia se basa en la ignorancia, en el desconocimiento. Ustedes dirán, bueno, Nicolás, ok, perfecto. Primer punto. Estamos todos de acuerdo. Hay un gran potencial que no conocemos, porque ¿quién me puede decir de todos los que estamos aquí de qué somos capaces?
¿Quién puede decir de sí mismo de qué es capaz? No lo sabemos. Hasta que no venga un reto y nos obligue a superarlo, no sabemos si vamos a ser capaces de superar ese reto. No sabemos de qué somos capaces hasta que lo hacemos. Si miramos hacia atrás, varios años atrás, y nos ponemos en ese que fuimos y pensamos, ¿qué hubiera pensado yo hace 20, 30 años atrás acerca de varios retos que tuve que vivir en mi vida y que superé y que me transformaron? ¿Qué hubiera pensado hace 30 años atrás? Que ni hubiera tratado de evitar esos retos, me hubiera escapado por un camino alternativo, porque hubiera pensado que no lo iba a superar. Entonces no somos conscientes de lo que somos capaces hasta que lo somos, hasta que lo descubrimos. Fíjense lo poco que nos conocemos, lo poco que conocemos nuestro potencial. Por eso somos pobres y vivimos pobres. Es como quien heredó una fortuna pero no sabe. Muy bien, yo vengo a contarles a ustedes que ustedes heredaron una fortuna, que nacieron ricos. Todos nacimos ricos, pero no lo sabemos. Y nos han educado de una manera como si no tuviéramos el potencial que tenemos. Y muchas veces, lamentablemente, se educa y se crean costumbres, tradiciones y creencias que son contrarias al desarrollo de ese potencial. Porque, como algunos conspiranoicos dicen, evidentemente nos quieren pobres, obedientes, dependientes. Será. Bueno, los padres hacemos eso con los hijos, ¿verdad? Los padres no educamos a los hijos para que sean independientes de nosotros, los queremos dependientes, afectivamente, económicamente, para que no nos suelten, para que no nos abandonen, para que no le quiten sentido a nuestra vida, porque si se van los hijos, uno dice, ¿y qué hago? ¿Para quién trabajo? ¿Para quién vivo? Si no es para mis hijos. Tenemos muchos temas que reflexionar en nosotros mismos para darle a la vida un verdadero sentido, para sentirnos valiosos realmente. Como suelo decir en algunos de los cursos que doy, una vida alcanza para hacer feliz solamente a una persona y nadie puede hacer feliz a nadie más que a sí mismo. Entonces la gran cuestión es, ¿voy a dedicar mi vida a ser feliz o no va a ser feliz nadie? Ni yo ni los que me rodeen, porque yo no puedo hacer feliz a nadie con mi vida. Puedo alegrar a mi padre, a mi madre, un momento de vez en cuando, pero lo que yo vivo y lo que yo hago con mi vida no va a ser la felicidad de alguien. Eso es imposible, eso es una utopía, eso es una mentira. O vivo para ser feliz yo y comparto mi felicidad, o ni soy feliz yo ni es feliz nadie. Ese es el punto. Bien, entonces la pregunta es, ok, ¿y entonces, Nicolás, qué hacemos? Tenemos un gran potencial, pero tú, Nicolás, nos dice que no sabemos cuál es, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, yo les voy a enseñar, les voy a compartir cuál es ese potencial. Pero vamos a empezar por el principio, como dice la pantalla. Porque estamos como el patito feo, sabemos tan poco de nosotros mismos. Y yo me pregunto, ¿se puede administrar bien lo que no se conoce? Entonces, miren, a nosotros, con nosotros mismos, nos pasa lo que, ¿vieron esas incompatibilidades generacionales? A mi padre, que ya está en otro plano, le regalamos un celular y nunca supo usar ni siquiera el WhatsApp. Y le decíamos todas las cosas que tenía el celular. Bueno, a mí mismo me pasa hoy con mi celular, que no le saco todo el provecho. Pero este celular y las aplicaciones tienen un potencial enorme que yo no estoy usando porque no sé. Entonces vamos a empezar por el principio, por la estructura básica hoy. Vamos a empezar por preguntarnos qué significa ser humano. La, la palabra, no, las palabras, el nombre, la denominación ser humano ya nos revela algo muy interesante.
¿Se acuerdan en la materia lengua española cuando nos hacían, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre, pero que uno tenía que en una oración poner el sujeto, el predicado, el verbo? Tenía un nombre eso, que no me lo acuerdo. Bueno, la oración ser humano tiene un sujeto y tiene un sustantivo. Para los que se acuerdan más o menos de esto, me van a entender muy fácil. El ser es el sujeto y el humano es el sustantivo. El humano, la naturaleza humana, la condición humana, es común a todos los seres humanos. Si no, no existiría el conocimiento universal, no existiría la medicina aplicable a todos, lo que engorda no engordaría a todos, engordaría uno, otro no. ¿Entienden? Hay una naturaleza que es el sustantivo, que es lo humano, y en eso somos todos iguales. Funcionamos en base a la misma lógica, reaccionamos de manera muy similar ante el mismo estímulo. Es decir, ahí no tenemos existencia subjetiva, no hay sujeto, no hay yo. Eso es algo que funciona aun cuando tú estás durmiendo. Aun cuando estás borracho, borracha, inconsciente, funciona. Y vas a seguir reaccionando por instinto, por costumbre, por hábito. Sustantivo. El sujeto de la historia nuestra es el ser. El ser es la acción. En sí mismo es una acción. El ser es una acción y lo humano es la condición. Y obviamente, esto es una de los grandes retos que nosotros vivimos en nuestra vida y por lo cual chocamos con la vida, con la realidad, con las estructuras sociales, chocamos con todo y queremos cambiar todo. Vieron que los adolescentes, por ejemplo, quieren cambiar todo. ¿Por qué los adolescentes quieren cambiar todo? Porque la acción de ser, el sujeto de la historia, el ser, condicionado por la naturaleza y la realidad humana, se siente limitado, se siente atrapado en ese condicionamiento y lo quiere romper, lo quiere transgredir, se quiere liberar. Y entonces surge esa cosa adolescente de querer romper fronteras, transgredir costumbres, porque el ser que se termina de acomodar en el desarrollo humano, completando el desarrollo sexual, etcétera, en la adolescencia y principio de la juventud, choca con este condicionamiento. Porque el ser no tiene límite, no tiene condición más que la condición que le pone la naturaleza en la que encarna. La acción de ser en la condición humana compone nuestra realidad. Este es el gran reto, este es el gran dilema existencial del ser humano. El sujeto condicionado por el sustantivo. La acción de ser, el ser en acción, pero condicionado a la particularidad humana. Esto que les acabo de decir ya nos revela mucho. ¿Por qué sufrimos la vida? ¿Por qué sufrimos la muerte? ¿Por qué sufrimos la necesidad? ¿Por qué ¿Cuántas veces hemos pensado? ¿Por qué tenemos que comer todos los días? ¿Tenemos que dormir todos los días? ¿Tenemos que respirar cada rato? ¿Ustedes creen que algún otro animal en este planeta se hace esos planteos? Primero que somos el único animal que tiene conciencia del devenir. Ningún animal tiene conciencia del devenir porque se darían cuenta que son mortales y caerían en un estado de dilema existencial casi shakespeariano como nosotros. Porque es bastante frustrante saber que te vas a morir inevitablemente. Y antes que eso, que vas a envejecer. Y que vas a perder facultades. Es muy frustrante darte cuenta que lo bueno y la plenitud de la vida se termina en el primer tercio de la vida. Luego empieza el declive, el envejecimiento, la pérdida de facultades. En el mercado laboral, en el mercado sexual, en prácticamente todos los mercados, a partir de cierta edad, pierdes competencia. Entonces uno dice, ¿de qué me sirve ser consciente de algo que es inevitable y que no parece ser bueno? Este es el conflicto del ser con el humano, del sujeto con un sustantivo que lo condiciona a un estado de naturaleza y a una realidad determinada. Pero claro, cuando el ser se cree que es la condición, que es el humano, sufre.
Y es como si el actor que está interpretando un personaje que en la historia le toca llorar y sufrir, es como si el actor también estuviera sufriendo. Y uno dice, pero espérate, al que le toca sufrir es al personaje que estás interpretando. Tú eres el actor. En realidad el actor debería estar feliz porque está haciendo lo que le gusta, aunque el personaje que interpreta esté llorando en la ficción, en la historia. Cuando el ser se olvida de sí mismo o no se descubre o no despierta o no se recuerda, varias maneras de mencionar lo mismo, cree que es el humano, cree que es la condición y sufre la condición como todos sufrimos cualquier condicionamiento. Ningún animal sufre su condición. Sería una paradoja. De hecho, la paradoja que les estoy explicando se da solo en el ser humano. Y que es, como les digo, la esencia del dilema de nuestra existencia. Lo que nos hace infelices, insuficientes, que nada sea suficiente. Porque no entendemos de qué trata todo esto, porque no nos conocemos y no entendemos la cuestión. Bien, el ser es la naturaleza del ser, la acción de ser el sujeto de la historia, el protagonismo, el protagonista, corresponde a la naturaleza divina. Es lo que según la Biblia, no es que diga esto la Biblia, sino que la Biblia menciona que somos hijos de Dios, que Dios nos ha hecho imagen y semejanza. Bueno, ¿a lo humano o al ser? ¿A la parte consciente capaz de crear conceptos e ideas que representan una realidad y gestionar la realidad e innovar? ¿O al humano, que es un mecanismo cerrado, inmodificable, de estímulo-reacción? ¿Cuál es de esas dos partes el Hijo de Dios, o lo que nos hace Hijo de Dios? Claramente es el ser. Pero si el ser se cree que es humano, va a entender su semejanza con Dios, con la divinidad, no la va a entender. Le va a parecer incoherente, va a parecer algo increíble. Porque si yo fuera hijo de Dios, no tendría frío, no tendría hambre, no tendría problema, no tendría que trabajar todos los días para comer. Porque eso hacen los animales, que los animales también son hijos de Dios, son hechos a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo es? Dios tiene todas las formas y todas las naturalezas. No, lo que te asemeja a Dios, a los dioses, como dice la Torá, a los Elohim, es la naturaleza del ser, porque lo que tú eres es el ser. En cuanto a lo humano, tú no existes, porque en lo humano no existe el yo, no existe observador, no existe sujeto. En cuanto a lo humano, somos anónimos. Porque lo humano es un estado de naturaleza. En lo humano, el sujeto es la condición humana. La especie humana es el sujeto y no los individuos que dan vida a la especie humana. Los individuos en la especie humana, como los individuos en cualquier especie animal, son células de un cuerpo. Tú no tienes ni idea cuántas células hay en este momento en tu cuerpo, pero todas ellas dan vida a tu cuerpo, porque la identidad es tu cuerpo y no las células. Porque el sujeto, digamos, sería el cuerpo, la individualización y no la célula. Lo que te hace humano no es la célula, lo que te hace humano es el cuerpo, porque las mismas células pueden estar en el cuerpo de un perro y ya no es humano. Nosotros, como individuos, constituimos la especie humana, pero somos células. En la historia y en la vida de la especie humana somos una circunstancia fugaz. Somos anónimos en lo humano, lo que nos hace sujetos, lo que nos hace singulares, lo que nos da perspectiva única es el ser. Pero si el ser, tal cual el actor que queda atrapado en el personaje, si el ser cree que es el personaje, cree que es la condición, vivimos un estado de confusión. Y eso nos hace sufrir porque nada tiene sentido. Ya voy a ir a las preguntas. Bien, desde el punto de vista humano, lo cual es el factor común entre todos nosotros, somos animales gregarios y el objetivo fundamental es la supervivencia. Vamos a hacer todo lo necesario para sobrevivir.
Nos vamos a adaptar o intentar adaptar a lo que sea con tal de sobrevivir y estamos predeterminados para matar si fuera necesario. Pero en la individualidad somos anónimos, porque creamos una identidad que es el reflejo de la identidad colectiva. Los argentinos de Buenos Aires vamos a ser todos muy parecidos en determinados patrones. Los argentinos de Buenos Aires que nacimos en 1970, en noviembre, vamos a ser más parecidos. Los argentinos de Buenos Aires que nacimos en noviembre de 1970 y que venimos de familia descendiente de italianos, vamos a ser más parecidos todavía. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros es parecido al contexto, al medio ambiente en el cual surgió, se crió, se desarrolló. ¿Y entonces qué es lo que te hace único? Yo recuerdo que en algún curso que di hace algunos años, como ejercicio inicial, les hice escribir en una hoja a los alumnos, díganme quiénes son ustedes. Y me hacían toda una descripción. Yo soy. Entonces decíamos, ¿no? Por ejemplo, tú eres Nicolás. ¿Eres el único Nicolás? No. ¿Eres Nicolás y argentino? ¿Eres el único Nicolás argentino? No. ¿Eres padre de 4 hijos? ¿Eres el único Nicolás argentino padre de 4 hijos? No. Ah, pero soy el hijo de mis padres. ¿Eres el único Nicolás hijo de tus padres? Bueno, el único Nicolás sí, el único hijo de mis padres no. En definitiva, ¿a dónde llegábamos? Al punto de que nadie sabía cuál era la cualidad que nos hace únicos. Nadie era capaz de comprender cuál es la cualidad que nos hace únicos. Entonces les pregunto, ¿qué es lo que los hace únicos a ustedes? Porque lo humano no nos hace únicos. Es otra cosa, lo vamos a ver ahora. El ser nos distingue, nos da mirada propia, perspectiva única, nos da pensamiento propio. Esto rompe el anonimato. Esto rompe con el modo de funcionamiento manada, gregario, colectivista. El ser es el sujeto, es la acción en el sustantivo y a través del sustantivo. Como os digo, este es el gran dilema que tenemos. El singular y el plural en una misma persona. Ser un nosotros y ser un yo. Y claro, cuando uno quiere ser un yo, cuando uno quiere ser único, cuando uno expresa una singularidad, puede romper el ligamento con el colectivo y eso crea un conflicto. Pero el conflicto no se da entre yo y las personas del grupo al cual yo pertenecía y con el que me identificaba. El conflicto se da en mí mismo entre el ser y el humano que soy. Porque el humano me hace anónimo, colectivo, me vincula a través de lazos de filiación emocionales con mi familia, con mi país, me identifico con una cultura, con una etnia, etcétera, pero el ser me distingue, el ser puede dejar de lado todas esas características y manifestar otra, y eso va a crear un conflicto, eso me va a hacer sufrir. De la unión del ser y del humano, de la naturaleza divina y la naturaleza terrenal, surge una figura intermedia, que es, vamos a decir, la variable de esta ecuación, porque la naturaleza del ser es inmodificable. La naturaleza del espíritu, de lo divino, de la conciencia es inmodificable. Es como tratar de cambiar la lógica matemática. 2 más 2 va a ser 4 aquí en Júpiter. Si nos vamos a Júpiter, les aseguro que si tenemos 2 manzanas en esta mano y 2 manzanas en esta mano, en Júpiter son 4 manzanas también. Eso es inmodificable. La naturaleza del ser es inmodificable. La naturaleza humana también. Sí, yo puedo operarme, cambiar cosas, pero la naturaleza va a ser siempre la misma. Lo que engorda, engorda. Lo dulce es dulce y lo salado, salado. Para todo el mundo. Y eso no se puede cambiar. Lo que sí se puede cambiar, la variable en este asunto es la personalidad. Lo que los griegos llamaban hace 3000 y pico de años atrás, psique. Lo que hoy se llama psique, psicología. Los griegos descubrieron que había un elemento, que hay un elemento que vincula una parte consciente, una sustancia donde está el ser, la perspectiva, la conciencia, el ser, el que contempla, el que observa, y lo humano. De hecho, vieron y observaron que al momento de la muerte sale algo del cuerpo, y esa sustancia la llamaron psique.
y dijeron, eso es la persona, eso es lo que somos. Ese es el que mira, el que piensa, usa el cuerpo como un medio, como el sustantivo. Surge la personalidad. La variable es la personalidad. Lo que tiene que cambiar es la personalidad. El patito feo creía que era pato. Era pato, no. Era un cisne. Pero se crió como pato. ¿Dónde estaba la lógica del pato? ¿Dónde estaba la creencia de que era un pato? Y por ende todo el conflicto. En su personalidad, en su psique. Entonces, ¿dónde había que trabajar? ¿En el cuerpo del patito feo? No. ¿En el espíritu? No, tampoco. ¿Dónde? En la personalidad. En las características que uno asume como rasgos de identidad. Eso que uno describe cuando se define a uno mismo. Dice, yo soy un pato feo. No, tú no eres un pato. ¿Por qué crees que eres un pato? Porque no sabía que existían los cisnes. Pensé que solo había patos. Ah, bueno, problema de tu personalidad, de tu ignorancia, de tu falta de conocimiento. Bien, la personalidad es la variable, es lo que tenemos que trabajar, es lo que tiene que crecer, es lo que tiene que mutar y es lo que tiene que evolucionar. El humano como naturaleza no tiene que cambiar. El ser, el espíritu tampoco. Porque el humano es coherente, como todo animal, con su medio ambiente. Si el humano cambia y se tiene que transformar a fuerza es porque nosotros cambiamos las condiciones de vida. Vivimos en un medio ambiente electromagnético alterado, comemos comidas industrializadas, obligamos al cuerpo a que sobreviva a eso. Pero eso no quiere decir que está evolucionando el cuerpo. El cuerpo se está adaptando para sobrevivir. Lo mejor sería darle al cuerpo el medio ambiente para el cual está diseñado y estaríamos en paz. Entonces, claro, cuando uno se va a la sierra un fin de semana, dice, oh, qué aire distinto se respira, qué aire puro, que dormí como un bebé a la noche, ¿verdad? Me desestresé. ¿Por qué me desestresé? ¿Por qué siento un aire puro? Porque ese es el medio ambiente para el que está diseñado mi cuerpo. Es coherente con ese medio ambiente, no con este. La personalidad es la variable. La personalidad es lo que tiene que crecer, madurar, transformarse. Y es la personalidad la que toma las decisiones. Es la personalidad, es la persona la que ejerce el libre albedrío. Es la persona la que inhibe reacciones desde el mecanismo humano, es la persona la que rechaza al ser y a la naturaleza divina. Entonces es la persona la que crea el conflicto. Es tu personalidad la que crea tu conflicto en tu vida. Es tu personalidad la que decide que no puedes ser mejor de lo que eres, la que decide que aquello no existe, la que... Es tu personalidad. No es la naturaleza humana ni el ser. Porque tu cuerpo humano puede ser capaz de muchas cosas que tu personalidad puede creer que no. Por ejemplo, y aquí les cuento un ejemplo para ilustrar, una anécdota personal. A los 51 años empecé a hacer yoga. Yo mido 1,88 m, peso 105 kilos. Cuando la maestra de yoga me quiso hacer el parado de cabeza, dije, está loca, me voy a romper el cuello. Soy un hombre tosco, soy más bien tendencia torpe en lo físico. Si me pongo de cabeza a los 51 años, no soy una persona que hace deportes, me voy a romper el cuello. Eso pensaba, creía mi personalidad, en base a supuestos que quién sabe de dónde lo sacaba, ¿no? Que me iba a romper el cuello. La maestra de yoga me dijo, me ordenó que hiciera el ejercicio, que confiara en ella. Bueno, fue más la vergüenza de no hacerlo frente a todos los compañeros de la clase que la obediencia a la maestra, voy a ser honesto. Fue más por vergüenza, digamos, que lo hice. Y me vi de pronto apoyado en mi cabeza y en mis brazos de cabeza. Y no me rompí el cuello. Y no solo no me rompí el cuello, sino que no me sentí en riesgo de romperme nada. Les confieso que se me cayeron unas lágrimas de la emoción, porque fue para mí un gran logro. Fue lograr algo que para mí era imposible. A los 51 años, pesando más de 100 kilos, no teniendo una vida deportiva, una flexibilidad física de alguien que se entrena,
Y de pronto, después de una pocas clases de yoga, estar haciendo un parado de cabeza en yoga que para mí me daba miedo. La pregunta que me hice después de eso fue, ¿cuántas experiencias, cuántas oportunidades de superarme me estoy perdiendo por decir que no? Por creer que es imposible, por creer que no es para mí, que es riesgoso, que es del demonio, que es del diablo. Como me han dicho algunas personas que han tomado cursos conmigo, ay, Nicolás, si usted supiera, me decía mi familia que usted era un hombre del demonio, porque habla de cosas que y no es sacerdote, no es de la iglesia. Y yo escucho y digo, no me río de esas personas, porque yo inmediatamente digo, es lo mismo cuando yo decía el parado de cabeza me va a romper el cuello. Digo, ¿de dónde sacamos esas? ¿Por qué nos limitamos tanto? ¿Por qué creamos tanta pobreza en nuestra vida? Si tenemos un potencial maravilloso, si los profetas durante milenios nos vinieron a decir a gritos, Jesús dijo, cuando todos lo veían hacer sus prodigios, él decía, cosas mayores harán ustedes. ¿Cuál es el mensaje? Tienen un potencial maravilloso, dejen de vivir como esclavos, dejen de vivir como esclavos del miedo, de la superstición, de la ignorancia. Esa es la oscuridad. Anímense a desplegar el potencial. Por eso dice Jesús, yo soy el camino, mírenme, cabrones, soy como ustedes, soy el hijo de María y de José el carpintero. Me duele, sangro, lloro, me asusto, me tiemblan las piernas, pero estoy desplegando y he desplegado ese potencial que todos los hijos de Dios tienen. Por eso es el camino, el ejemplo. Moisés, ¿qué hizo? Un tipo medio tartamudo, temeroso, que le pidió a Dios que por favor eligiera a otro, que no quería meterse en ese lío. Hombres comunes que desplegaron un potencial maravilloso, que tenemos todos. Pero hubo que romper las rigideces de la personalidad, los miedos, los prejuicios, etcétera. La personalidad es la variable entonces. La personalidad expresa las naturalezas que son su raíz. La naturaleza humana se expresa automáticamente por instinto, por reacción al medio ambiente. Entonces la personalidad va a ser propias las cualidades humanas que han resultado como medio de supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el niño nace, se corta el cordón umbilical, descubre la necesidad, descubre la insatisfacción, descubre la necesidad de otro. Primero y principal la madre, porque si no muere. Entonces va a hacer todo lo posible para llamar la atención de su proveedor, de su medio ambiente proveedor, que es mamá. Llora, grita. Luego ese niño ya no llora y grita, ya es un niño que camina solo, rompe cosas, o se enferma, o hace cosas para que la madre lo mire y le ponga su atención. Eso es garantía de supervivencia. Entonces esa personalidad va a ir haciendo propios como rasgos personales las maneras en que logró superar los retos de la vida, en lo que logró la supervivencia. Eso crea lo que se llama un algoritmo del éxito o el algoritmo del éxito. Todas las formas y las maneras, los recursos que utilizamos, las acciones, los mecanismos para conseguir la atención de mamá, la provisión, la protección, la compañía, el reconocimiento, la confianza de las personas de quienes necesitábamos, comenzando por la madre, todo eso quedó como y queda como rasgo de personalidad y forma el algoritmo del éxito o del fracaso, porque si no conseguí nada de eso, voy a tener un algoritmo de fracaso, por ende voy a ser una persona que no va a tener ningún tipo de esperanza de nada mejor. Se va a conformar con lo que le reciben. Va a buscar un trabajo para pagar las cuentas, va a buscar un marido que la mantenga. Me pone los cuernos, pero como dicen aquí, yo soy la casa grande, yo tengo la camioneta y mi marido provee. Te conformas un poco.
porque tienes un algoritmo del fracaso. Cuando tienes un algoritmo del éxito, consigues, pero de una manera particular. Todo eso va creando la condición o la característica personal. Pero falta un elemento que tu personalidad tiene que hacer propio y tiene que manifestar también como condición, que es la naturaleza del ser, porque la acción es del ser. La capacidad de juicio, de pensamiento, de comprensión, de noción de algo, te la da el ser. Y lo que nos hace sufrir es la noción de algo, la noción de que nos mintieron, la noción de que vamos a morir, la noción del peligro, es lo que nos hace sufrir. Por ende, si yo no desarrollo esa naturaleza y no la hago parte y rasgo de mi personalidad va a ser incompleta. Y dado que mi personalidad es la que toma las decisiones en mi vida, va a tomar decisiones de manera incompleta, va a satisfacer solo a una naturaleza. Por ejemplo, imagínense una persona que solamente atiende las cuestiones de supervivencia y vive solo para sobrevivir. Si está en una situación de guerra, obviamente está bien. Si está en una situación extrema, es lógico que uno solamente atienda a la supervivencia y reacciona desde el instinto, no pasa nada. Pero imagínense una persona que vive a diario sobreviviendo. ¿Ustedes creen que va a ser una persona feliz? ¿Se va a sentir plena, dichosa, agradecida con la vida? No, porque su vida solamente sirve para una naturaleza, la humana. Y el interés de la naturaleza humana, ¿cuál es? Sobrevivir y reproducirnos. Se acabó. Pero hay toda una naturaleza, hay un actor abajo de la piel que está totalmente desatendido, hambriento, insatisfecho. Y eso nos va a dar una angustia existencial, nos va a dar ansiedad, frustración, enojo, etc. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más rápido porque se nos va a hacer muy largo, ¿sí? Entonces, las dos naturalezas nos proveen características, modos de funcionamiento, rasgos que se manifiestan en la persona, en la personalidad. El ser nos da la conciencia plena, la capacidad de la contemplación consciente. ¿Qué es la contemplación consciente? La capacidad de observar algo y crear una idea que reproduce a eso, una idea que explica y describe lo que observo. Los animales, cuando observan algo, reaccionan desde el instinto. ¿Ok? El animal reacciona desde el instinto, reacciona, no lo voy a explicar en profundidad, pues se nos va a ir el tiempo, pero el animal reacciona desde información que está en el campo mórfico de su especie, que tiene como fin mantenerlo con vida, punto. Entonces el tipo recibe la información va a un servidor, vamos a decir así, central, y viene la respuesta y el animal reacciona en base a esa información. No toma decisiones, los animales no toman decisiones, reaccionan. Cuando uno reacciona no está tomando una decisión. El ser nos da la capacidad de la observación consciente, de que yo observe y no reaccione, de que yo observe, describa, entienda lo que observo, le dé sentido y tome una decisión. Que esa decisión puede ser contraria a la reacción humana. ¿Cuántas veces tomamos decisiones en contra de un impulso, en contra de lo que nuestro cuerpo nos dice? ¿Cuántas veces? El primer salto en paracaídas tienes que luchar en contra de tu propia naturaleza. Subirte a un avión por primera vez, tienes que luchar en contra de tu propia naturaleza. Y tantas actividades que uno descubre que dice, tengo un miedo paralizante, pero quiero hacerlo. ¿Y cómo puede ser que algo que quiero hacer me da miedo? Es ilógico. Es decir, hay dos naturalezas actuando. Una que me dice, quiero hacerlo porque me sirve, porque es correcto, porque me conviene, pero hay otra naturaleza que me dice, no. Por eso mi queridísimo Jesús dijo esta famosa frase, no hay nada más sublime que dar la vida por los amigos, porque es el acto más contrario al interés de la naturaleza humana. A ver, vamos a ver preguntas. Buenas noches a los que me saludan. Yo mucho me lanzo y luego pienso que tengo miedo cuando voy cayendo. Muy bien. Otra característica fundamental que genera también una especie de
inquietud, tensión. Las dos naturalezas generan tensión. La naturaleza del ser y la naturaleza humana generan tensión. La tensión que expliqué al principio. El ser se condiciona en el humano, en lo humano, y eso crea una tensión. Pero es una tensión que obliga al ser a superar la condición. Entonces, fíjense qué bien que está planteado todo esto. El ser, cuando se condiciona en lo humano, se ve obligado a superar esa tensión, esa limitación. Entonces tiene que hacer algo para trascender lo humano. Y hay un camino, hay un modo de vida que hace que el ser se libere del condicionamiento humano, aún estando encarnado. Esa es la clave, ese es el premio. Eso es lo que nos vinieron a informar y a enseñar los profetas, los enviados, los maestros ascendidos, los verdaderos canalizadores. Vienen a explicar que exactamente eso. Cómo superar la tensión, la limitación y el condicionamiento que impone la condición animal humana al ser consciente que está dentro de este cuerpo y que sufre esa limitación porque no entiende lo que está pasando. Y es la historia del patito feo. No entiendo por qué Dios me hizo tan feo, dice el patito feo. ¿Por qué me arruinó la vida? No, espérate. No eres un pato. Estás partiendo de un paradigma incorrecto. Introspección y extrospección. Es difícil la segunda palabra. Fíjense que la naturaleza humana, como a todo animal, nos permite únicamente la reacción a estímulos y que generalmente son estímulos externos. Ningún animal tiene conciencia de sí mismo ni tiene percepción de su cuerpo. El animal, inclusive nosotros, percibimos el cuerpo cuando nos duele. Y generalmente nos va a doler cuando comemos mal, cuando lo maltratamos, cuando hacemos cosas que son contrarias inclusive al interés de la naturaleza. Desde el punto de vista humano, somos extrospectivos. ¿Qué quiere decir? Nuestros sentidos están de la piel hacia afuera. Porque todas las oportunidades y peligros vienen de afuera, del medio ambiente, y porque, como todo animal, tenemos que adaptarnos al medio ambiente. El cuerpo se regula solo. Cuando tú tienes una enfermedad o un problema físico, vas al médico y el médico ¿qué te dice? Sea la enfermedad que sea, ¿qué te va a decir? Reposo, descanso. ¿Qué significa eso? Deja que tu cuerpo se sane. Deja de envenenarlo, deja de joderlo, déjalo, dale agua, dale descanso, dale buena alimentación y tu cuerpo se va a sanar. ¿Por qué? Porque a tu cuerpo lo gobierna la naturaleza que se expresa en tu cuerpo, no la personalidad ni tú. La personalidad lo puede joder, lo puede afectar, pero quien lo administra, quien tiene soberanía, es la naturaleza misma del cuerpo, que es la naturaleza humana. Entonces los sentidos del humano, como de todo animal, están hacia afuera. Quiere decir esto, como dije hace un rato, que somos en realidad anónimos, es decir, no tenemos conciencia de nosotros mismos, ni es necesario para sobrevivir. Ningún animal se pregunta, ¿qué me gustaría comer? Ningún animal se pregunta, no sé, o se ve a un espejo y dice, ¿cómo me veo? No tienen noción de sí mismos, no la necesitan. Lo que necesitan es cazar, comer, reproducirse y cuidarse de los depredadores, nada más. Del cuerpo se encarga la propia naturaleza. Y van a comer lo que tienen a disposición y van a comer aquello ante lo que reaccionan. Los depredadores eligen el alimento porque reaccionan instintivamente a lo que es su alimento. A lo que no es su alimento, no reaccionan, no tienen reacción. Van a ser indiferentes. O van a atacar para defenderse, pero no para comerse eso. El ser y la condición de ser, la acción de ser, nos da la condición, o la capacidad, no condición, la facultad de la introspección. Y ahí es donde nace el yo. Y fíjense ustedes qué curioso este juego de palabras que les voy a hacer para que lo entiendan. La acción de ser que me da la capacidad de la introspección descubre al yo. ¿Y saben qué surge eso? La acción de ser yo. ¿Qué es eso? El yo soy. Yo soy es la acción de ser yo. Y la pregunta es, ¿y quién soy yo? Ajá, ahí viene el camino. Ese es el camino. Ese es el camino de descubrimiento, el camino del iniciado.
descubrir quién eres tú. ¿Quién eres tú? Tú eres tu potencial. Tú eres todo lo que puedes ser. Y lo que puedes ser está determinado por tu potencial. Ese es el camino de la vida. Ese es el camino evolutivo de la vida. Esto es lo que nos vinieron a explicar los profetas, maestros, Jesús, Moisés y todos los que al día de hoy siguen canalizando y seguimos canalizando esta información y la compartimos. Este es el mensaje. Cuando tú te descubres a ti, cuando reviertes la percepción de estar todo hacia afuera como cualquier animal y agregas, porque no pierdes la percepción hacia afuera, y agregas la introspección y descubres el yo y te preguntas, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué vida quiero vivir? ¿Qué experiencias quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? Ahí nace el yo. Entonces, el sujeto de tu historia, que es la acción de ser, yo, da nacimiento al yo soy. ¿Quién soy? Quien yo soy. Todo lo que puedo ser. Y lo tengo que descubrir. Para lo cual me tengo que atrever, tengo que salir de la caja, tengo que romper la personalidad rígida. La personalidad que dice, si me paro de cabeza en yoga me voy a romper el cuello. Tengo que romper esos mitos, esos prejuicios, esas costumbres. Cuando hay gente que me escribe y me dice, ay Nicolás, sí, leí, qué bueno, qué interesante, me encantaría, pero... Le digo, no, mira, si te encanta, no hay pero. Y si hay pero, no te encanta. Decide, ¿te encanta o no te encanta? ¿Te sirve o no te sirve? Porque si le pones un pero, te estás saboteando. ¿Quién te está saboteando? La personalidad. Yo, si me hubieran dado la oportunidad en esa clase de yoga, les soy honesto, si la maestra me hubiera dicho, no te preocupes, Nicolás, no quieres hacer el parado de cabeza, no lo hagas, me hubiera ido con la idea de, ah, me salvé, me hubiera roto el cuello. Y me hubiera ido convencido de que por culpa de ese responsable estoy a punto de romperme el cuello. Yo tal vez estaría contando en alguna reunión de amigos, no saben qué responsable la maestra de yoga, me quería hacer parar de cabeza, me hubiera roto el cuello. Y qué equivocado que hubiera estado, ¿no? Y me hubiera perdido de una emoción tan grande de haber superado un reto, haber superado un miedo, de haber roto un mito. ¿Cuántos mitos nos tienen acobardados? Bien, estas dos naturalezas dan nacimiento a lo que se llama el hombre gris. ¿Por qué el hombre gris? O el humano gris. No, no es hombre masculino, digamos, sino el humano. El hombre gris. ¿Por qué? Porque como les dije hace un rato, la naturaleza humana es inmodificable, es lo que es. La naturaleza del ser, la naturaleza divina es inmodificable, es lo que es. Lo modificable y lo que se mueve, cambia y se tiene que transformar es la personalidad. La personalidad, que es lo que somos, en realidad somos personas, somos una psique, somos un procesador de información que toma decisiones en base a la información que tiene, en base a una serie de parámetros. Eso es un gris. Si la naturaleza humana es el negro, la polaridad negro, no quiere decir malo, sino la polaridad del negro, el extremo negro, y la naturaleza del ser, lo divino, es lo blanco, la personalidad nunca va a ser ni blanco ni negro. Siempre va a ser gris. Y se va a mover en una tonalidad de grises. La cuestión es, ¿tu personalidad tiende al gris claro o tiende al gris oscuro? ¿Tu personalidad ¿es un gris que está en movimiento, en transformación, o es un color estático y firme y te agarraste de ese color y dijiste, acá me quedo, yo soy esto? Yo me acuerdo de frases de personas de mi familia, tíos, que con mucho orgullo decían, yo nunca he cambiado mis ideas, yo nunca he cambiado mis creencias, yo no, siempre he sido leal. Y yo por dentro, desde muy chico, quiero decirle que yo era el típico, el nieto, el sobrino, que creaba todas las polémicas en la familia porque hacía planteos. Y yo digo, y este era uno de los planteos que yo le hacía a mis tíos y los domingos, reuniones de toda la familia. Si toda tu vida tuviste las mismas ideas, si toda tu vida fuiste leal a las mismas ideas, ¿de qué te sirvió la vida? Porque si no hubo cambio, no hay crecimiento. Lo que un niño piensa y como piensa un niño, no puede seguir igual cuando es adulto. Lo que piensa alguien antes de empezar a estudiar abogacía, no puede ser lo mismo que piensa después que se recibió de abogado.
Si no, no hay fruto de la experiencia, no hay aprendizaje, no hay transformación. ¿Y qué es lo que se transformó? La persona. Antes no era abogado y cuando hizo la experiencia salió siendo abogado. Adquirió una capacidad. Se enriqueció esa persona, adquirió una cualidad, un poder para solucionar un tipo de problemas. Entonces todo el trabajo está en la personalidad y la personalidad es el gris. No es ni blanco ni negro. Está arraigada y sostenida en dos naturalezas. Pero no se olviden que hay una naturaleza que está en tensión con la otra. La naturaleza del ser vive en tensión y crea tensión con lo humano porque se condiciona, se limita en lo humano. Y tiene una esperanza, un anhelo de liberarse de esa condición un día. ¿Cuáles son los anhelos que tenemos todos? A ver, no envejecer, no enfermarnos, no sufrir, no morir, que no mueran los seres queridos, ser libres. Pero todo eso es contrario a la naturaleza humana, porque es la naturaleza humana la que nos hace todo eso. Entonces, ¿quién es el que anhela todo eso? El ser. Y no es una utopía. El ser anhela eso porque puede, porque hay una relación de coherencia entre lo que tú anhelas y lo que puedes. El hombre anhelaba volar y voló. El hombre anhelaba meterse 200 metros bajo el agua y se metió. El hombre anhelaba llegar a la luna y llegó. El hombre anhela llegar a Marte y vamos a llegar si no han llegado todavía. Porque hay una cuestión de coherencia. Nadie anhela lo que es imposible. Porque sería una falla de diseño en la naturaleza. Así como los animales no anhelan ser otra cosa, el que anhela, el ser humano, tiene la capacidad de crear un anhelo, porque tiene capacidad de proyección del devenir, el ser humano anhela lo que puede. Por ende, ningún anhelo es imposible. No quiere decir que sea fácil, pero ningún anhelo es imposible. Esta es la lógica del hombre gris, la personalidad. Y todo el trabajo que tenemos que hacer es entender hacia el gris claro, en llegar al límite del gris, que es cuando desarrollamos todo nuestro potencial, que básicamente nuestro potencial está basado y arraigado en los 7 chakras. Son las 7 semillas del potencial que tenemos que hacer germinar. Bien, la realidad humana entonces tiene capacidad para percibir una porción de la realidad, pero la realidad es una, no existen varias realidades. La realidad es una sola. Lo que pasa es que cada criatura tiene la capacidad de ver una porción y un aspecto de la misma realidad. Ustedes saben que los animales, no todos los animales ven igual. Hay animales que no ven colores, hay animales que ven en cierta gama de colores, hay animales que tienen una visión 360 grados, hay otros animales, bueno, etc. Pero el mismo árbol, 10 especies de animales lo pueden ver diferente. No es que ven otra cosa, lo ven diferente. Una misma realidad se puede percibir de muchas maneras o se puede no percibir. El ser humano, con los sentidos humanos, puede percibir un espectro de realidad. Ahí les puse el gráfico. El espectro de realidad humana que va del rojo al violeta es una porción de la realidad. Lo que escapa de ese espectro no tenemos sentidos para percibirlo. No lo vemos, no lo olemos, no lo escuchamos. Vieron que hay silbatos para los perros que el hombre no escucha. Bueno, todo lo que escapa de la porción de realidad que vemos, que percibimos a través de los sentidos del cuerpo, para nosotros, desde lo humano, no interesa. No solamente no existe, no interesa. Porque los sentidos humanos están diseñados para percibir lo que nos interesa para la supervivencia. Y desde el punto de vista humano, lo que no percibimos no interesa. Porque no sirve a la supervivencia, entonces ¿para qué? En esto se basa el descrédito hacia lo extrahumano. Esa persona que no cree en lo que no ve es una personalidad que está demasiado polarizada en lo humano y no está encarnando la naturaleza del ser, no está expandiéndose a las posibilidades que le da el ser, lo está rechazando, lo está negando y seguramente no se ha descubierto a sí mismo, no ha hecho el proceso de introspección.
La acción de ser, yo. No se ha descubierto así, porque está rechazando lo que va más allá de lo perceptible para lo humano e interesante para lo humano. A la naturaleza humana no le interesa ni la moral, ni la verdad, ni la justicia. Le interesa lo que conviene para la vida. Punto. Bien. Y desde el punto de vista humano estamos condicionados. El principal condicionamiento que encuentra el ser es lo que yo llamo el efecto camaleón, que es la restricción que nos impone el medio ambiente. Inconscientemente, instintivamente, nos adaptamos al medio ambiente para sobrevivir. Nos convertimos en lo que es nuestro medio ambiente. Desde el punto de vista humano, nunca vamos a ser mejores de lo que es nuestro medio ambiente. Entonces, hagan un ejercicio para entender desde el punto de vista humano cuál es la lógica que está gobernando en ustedes. Observen su medio ambiente familiar y social y laboral. Y pregúntense si en ese medio ambiente familiar, social y laboral hay ejemplos de personas que ustedes admiran, que ustedes quisieran ser. Si no los hay, ustedes tienen un fuerte condicionamiento en su medio ambiente, es su medio ambiente que los está haciendo infelices, porque inconsciente e instintivamente vamos a hacer propia las cualidades del medio ambiente. Es una condición de supervivencia de todo animal. Esto al ser lo pone de muy mal humor y crea una tensión, una rebeldía o una frustración y depresión y ansiedad importantes. La realidad divina, como les digo, es la realidad total. No tiene límites. No está limitada por las realidades condicionales y circunstanciales. Es una realidad absoluta y permanente. Por ejemplo, las matemáticas. El hombre puede extinguirse mañana, la especie humana, pero 2 más 2 va a seguir siendo 4. Eso es una realidad inmodificable. La realidad divina es la realidad estructural que contiene a todas las realidades. El ser es propio de esa realidad, por eso el ser es la estructura de la existencia, es la fuente de la vida, es lo que da forma a las formas. El ser en nosotros nos liga con esa realidad. Entonces nosotros podemos crear una personalidad coherente con esa realidad, una personalidad en resonancia con esa realidad total, permanente, esencial. Y esto crea un balance maravilloso. ¿Por qué? Porque pierde monopolio la realidad humana. El condicionamiento humano perdería poder. Y esta es una manera de liberarnos de la tensión y de la limitación que impone la condición humana. El ser nos aporta lo que llamamos percepción extrasensorial. Esa sabiduría, bueno, lo que los canalizadores hacemos, ¿no? Cuando uno dice, canalicé esta información y te escribes un libro o haces un curso. Uno dice, ¿de dónde sacó Nicolás esta información? Alguno me pregunta de vez en cuando, quienes no me conocen, oye, ¿qué cursos hiciste? ¿De dónde aprendiste esto? Digo, no, todo esto lo canalizo yo. ¿Y cómo lo canalizas? Porque he desarrollado mis chakras superiores, porque me he puesto como propósito indagar mi potencial, porque he trabajado y trabajo a diario en la introspección tanto como en la extrospección. Vivo en el mundo exterior, por supuesto, lo disfruto, voy al supermercado, pago cuentas, etcétera, tomo cerveza con amigos, pero también vivo la introspección. Entro al otro mundo, al otro lado de la realidad o a la realidad total. Me salgo del personaje y me voy al universo de la realidad divina, donde está la base y la estructura de todas las realidades. Y eso nos da una percepción que no nos da la naturaleza humana. El ser no solamente va a encontrar tensión en la naturaleza humana, el ser va a encontrar tensión porque nos da percepción expandida, percepción extrasensorial, nos da la percepción de otros factores, de otros elementos, de otras criaturas. Volvamos a lo que dijimos antes. Desde el punto de vista humano, habitamos un espectro de realidad pequeño, que es el que podemos percibir. ¿Ok? Pero el ser tiene percepción de toda la realidad.
Por eso existe la astrología, por eso es tan importante para nosotros comprender la incidencia astrológica. ¿Por qué? Porque la incidencia astrológica, ¿dónde afecta? En la psique, en la persona, porque la persona a través de la naturaleza divina está sintonizada con el universo. Entonces podemos percibir y somos sensibles, por ende, a vibraciones que están más allá de lo perceptible y nos afectan, obviamente, afectan nuestra psique, nuestro pensamiento, y por ende el sentimiento resultante. Y si afectan nuestra psique, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento van a afectar el cuerpo y nos pueden enfermar. Los factores de interferencia o el factor de interferencia más importante que tenemos que entender es una psique fuera de orden o una mente fuera de orden, porque va a crear pensamientos y juicios incorrectos que van a crear una consecuencia orgánica inclusive. Además de inquietarnos mentalmente, nos van a afectar orgánicamente. Este es el primer factor de interferencia interno, que es una personalidad fuera de eje, una personalidad incompleta, que no comprende, ensimismada o muy polarizada también, ¿eh? Una personalidad muy polarizada en lo humano es una personalidad pobre y que crea pobreza, pero una personalidad polarizada solo en lo divino y que desprecia lo humano es una personalidad que crea pobreza. Porque como les digo, la personalidad nunca va a ser ni blanco ni negro, va a ser siempre un gris. Y lo que tiene que buscar es el equilibrio, el balance. ¿Qué quiere decir balance? Donde no hay insatisfacción de ninguna de las dos polaridades, donde estoy satisfaciendo ambas polaridades, lo que Jesús decía, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César, para encontrar el equilibrio justo. Cuando deje el cuerpo es otro tema, pero mientras esté en este cuerpo tengo que atender y administrar esta tensión. La personalidad es influenciada por varios factores, energías y entidades. La personalidad es lo que queda cuando morimos. Cuando nos quedamos sin el cuerpo, queda la persona. Algunos de ustedes ya lo saben, a mí me tocó experimentar la muerte. Yo me morí, ahí empezó todo el tema en mi vida, ¿no? Y es muy particular, no les voy a relatar todo el proceso porque se nos va a ir toda la noche, pero déjenme decirles que cuando uno muere, su personalidad sigue viva. Que de hecho es lo que descubrieron los griegos hace muchos años atrás cuando empezaron a escribir acerca de la psique, que ellos en realidad se referían al alma. Esa personalidad que sigue viva cuando perdemos el cuerpo, lo primero que va a hacer va a buscar el cuerpo. Por eso existe lo que es la cremación y eliminar el cuerpo rápidamente para que se libere la personalidad. Pero eso no la satisface del todo. La personalidad sigue viva. El tema es que la personalidad sigue teniendo libre albedrío, aún luego de muerto. Por eso una personalidad o un alma desencarnada se puede quedar en la casa o se puede quedar al lado de una persona que no quiere soltar. Pero va a crear una interferencia, porque el ser le otorga a la personalidad una sensibilidad adicional que nos permite sentir la desarmonía. Cuando vas a una casa donde hubo discusiones, tú dices, acá se siente pesado el aire. Desde el punto de vista humano no se siente, no se percibe desde el punto de vista del ser. Es una cualidad que te otorga el ser, esa percepción de vibración, de armonía, de resonancia. Entonces un alma adherida a ti te va a afectar. Pero no solamente hay almas, hay un montón de entidades que están entre nosotros, pero que salen del espectro que percibimos con los sentidos. Pero el ser, si la personalidad está bien sintonizada con el ser, esa personalidad va a ganar cualidad, sensibilidad para darse cuenta. Uno dice, se me metió algo, hay alguien acá, la casa no está igual que ayer, la casa no está vibrando bien, o esa persona no vibra bien. Esa sensibilidad que tú haces rasgo de tu personalidad, la raíz te la da el ser, la naturaleza del espíritu, de lo divino en ti. Pero tienes que desarrollarla, ese es el punto. Hay técnicas. Yo en las terapias que doy, por ejemplo, utilizo los cristales litios y el péndulo para
medir vibraciones, pero generalmente uso la intuición. Bien, el objetivo de la vida entonces son varios objetivos. El primero es liberarnos de la tensión negativa que crea el condicionamiento que impone lo humano al ser, que es la acción de ser yo. Cuando uno se descubre a sí mismo a través de la introspección, uno entonces le da sentido a la vida, porque el sujeto aparece en la escena, que es el yo. ¿Ok? Y uno se convierte en el núcleo de su existencia, chakra corazón. Por eso el chakra del yo soy. La acción de ser yo. ¿Quién soy yo? Ah, lo tengo que descubrir. Y ahí empieza todo el proceso de despliegue del potencial. Porque ser yo es desplegar las cualidades que me hacen ser yo, que me definen. ¿Cuáles son? Y ahí empieza todo un proceso maravilloso. Eso va a crear una nueva tensión con lo humano que tengo que equilibrar. Porque a pesar de que me descubrí a mí mismo y de que está todo maravilloso, descubrí la esencia, mi espiritualidad, mi divinidad, lo que quieras, pero sigo siendo hombre, humano, tengo que pagar cuentas, tengo que convivir con las personas, tengo que dar cursos, vender cursos, porque de esto vivo. Es decir, ¿cómo equilibro esto? ¿Cómo puede ser que estoy meditando y estoy en sintonía con seres de séptima dimensión y después tengo que ir al supermercado y comprar cosas y tal vez hay una señora que se mete en la fila y no hizo la fila correcta y uno dice, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? O sea, uno dice, de dilemas existenciales, de verdades proféticas a cuestiones del día a día. Bueno, ese es el equilibrio que tenemos que administrar. Y no es fácil. Mientras la personalidad se va corriendo del gris oscuro en el que nacemos, siendo animalitos, reaccionando por instinto, a un gris bien clarito que es cuando creamos pensamiento propio, cuando creamos un concepto que representa la realidad que observamos y la explica, y por ende nos da poder sobre esa realidad. Porque quien no puede explicar una realidad no tiene poder sobre esa realidad. El mecánico de autos puede explicar el funcionamiento de un auto, por eso tiene poder y es mecánico. Quien no lo puede explicar no puede ser mecánico. Entonces pasamos de un modo gris oscuro, reactivo, reaccionamos desde la costumbre, el instinto, la educación, lo que todos hacen, imitamos, eso hacen todos los animales, imitamos a los mayores, digamos, a los referentes, a crear pensamiento propio, a tomar decisiones. Pasamos de la reacción a la decisión. Y ahí es cuando el ser trasciende el condicionamiento humano y experimentamos un sentimiento de dicha, de libertad. Ahí tiene sentido el libre albedrío. Ahí tiene sentido la vida. Esto también es la fórmula de la abundancia. Muy bien, y para terminar, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista divino, somos una parte de un todo, inseparable. Desde lo humano somos inseparables de la especie humana. Funcionamos dentro de un campo mórfico que nos regula, que nos condiciona, desde un inconsciente colectivo, desde un pensamiento colectivo, desde una mente colectiva, pero desde lo divino también. ¿Por qué? Porque el ser es uno solo. No existen muchos seres. El ser es uno solo, que se manifiesta a través de todas las condiciones que existen, de todas las creaciones. Entonces hagan de cuenta una obra de teatro, imaginen, una obra de teatro que tiene 25 personajes, pero es el mismo actor el que interpreta a todos los personajes. Entonces uno dice, el actor, el que desarrolla la acción, el que anima la historia es uno, y siempre el mismo. Solo que se disfraza, interpreta distintos personajes, distintas naturalezas. Por eso cuando uno, a través de la introspección, la acción de ser yo me conecta a la fuente, me conecta a Dios. Por eso mi querido Jesús decía, el Padre y yo somos el mismo, porque ella había completado esa conexión. Por eso los católicos dicen que Jesús es Dios. Es parcialmente correcto, parcialmente incorrecto. Dios es el ser, es el verbo, como decía el evangelista Juan en su evangelio que dice, y el verbo se hizo carne. ¿Qué es el verbo?
la acción de ser, la acción de estar, la acción de existir. El verbo hecho carne es Dios, la divinidad, la acción de ser humano. Ser humano. Por eso a Jesús se le dice el Hijo del Hombre. Pero no es Dios, el ungido Hijo del Hombre, el ser hecho hombre. ¿Cuál es el propósito de la vida? Completarnos a través del desarrollo de nuestro potencial y crear esa convergencia, ese balance que nos da un estado de dicha, de gratitud, de bienestar, que se basa en lograr el balance masculino-femenino divino-terrenal. Nuestra personalidad tiene que manifestar las cualidades de estos cuatro ejes, de estos cuatro tópicos, de estas cuatro polaridades. ¿Ok? El alfa, el omega, el masculino y el femenino. Cuando nuestra personalidad interpreta y encarna estas polaridades, ya la hicimos. Terminó la experiencia. Eso es la ascensión. Nos toca seguir otro camino. El ser se va a poner en la piel de otro personaje. Pero mientras tanto, que es lo que nos interesa, en esta vida, en este aquí y ahora, vamos a ir experimentando expansión, bienestar, dicha, y vamos a dejar de ser testigos de lo que nos pasa y comenzar a participar como actores de nuestra vida. No digo que vamos a hacer lo que queremos, que vamos a atraer las realidades que nos... No, no, no. Eso sería casi un capricho. Vamos a empezar a participar en nuestra realidad. Vamos a vivir en sociedad con un sistema de vida, donde no vamos a hacer lo que se nos ocurre, pero sí vamos a participar, vamos a tener voz y voto, y eso nos da poder sobre la realidad, y eso nos da tranquilidad, porque eso disminuye el sentimiento de frustración, ansiedad y vulnerabilidad. Muy bien, ustedes dirán, ¿cómo se logra todo esto? Bueno, miren, esto no se logra en un curso, ¿eh? Esto no se logra en un curso, esto no se logra con una técnica, esto no se logra en un fin de semana, esto no se logra en un retiro. Esto se logra en un modo de vida. Un modo de vida en el que yo integro a mi vida y a mi agenda dedicarme a la acción de ser yo, indagarme y descubrir mi potencial y manifestarlo. La vida es una escuela, pues la vida nos va a enseñar este proceso, esta alquimia de superación. Así como el hombre aprendió a volar, de no poder volar a tener aviones supersónicos, hubo un proceso. Bueno, así nosotros. Tenemos que hacer un proceso de aprendizaje y descubrimiento de quiénes somos, es decir, descubrir el ser en nosotros, descubrir a Dios en nosotros, descubrir la divinidad, el espíritu en nosotros y manifestarlo a través de nuestra personalidad. En un curso no se logra en un modo de vida. Y aquí viene la parte más terrenal de esta charla. ¿Cuál es la propuesta de esta clase? La propuesta final, más allá de todo lo que les he compartido, que seguramente los hará reflexionar, pensar, polemizar. Algunos pueden no estar de acuerdo. No pasa nada, siempre que tengan fundamento y consistencia en sus opiniones, no pasa nada. Me encanta, me encanta el debate enriquecedor. Todo esto lo canalizo yo, así que estoy abierto a que lo discutamos. Eh, el siguiente paso que yo les propongo para iniciar un camino o para continuar un camino de autodescubrimiento, de autoindagación, de comprender cuál es el potencial y cuál es el mejor modo de vida que puedo tomar dentro de las circunstancias de mi vida actual, ¿no? Porque si no, nos vamos toda la montaña a Jerusalén, digamos, y no, a ver, dentro de mi vida actual, de mi realidad, ¿cuáles son las modificaciones, los cambios que puedo hacer para empezar a estimular mi potencial y empezar a que mi personalidad se mueva hacia un gris más claro, que mi personalidad adquiera poderes, sabiduría y tome decisiones más acertadas? Bueno, el siguiente paso que yo propongo es el curso de los chakras, el aura y el Merkaba, que es donde explico
Básicamente todo lo que expliqué aquí, pero planteado de otra manera, a través de los chakras, que son la raíz del potencial humano. El chakra, el aura y el Merkaba, que es un sistema que, bueno, no se lo voy a explicar ahorita, pero que le da mucho sentido y define el propósito de la vida. Son 17 clases, una clase por semana, una hora por clase, se da presencial y a distancia a través de Zoom. Las clases se graban y las pueden repetir. Las clases, todas las clases quedan grabadas y los alumnos de cada curso las pueden seguir viendo las veces que quieran. El próximo inicio, o este curso lo estoy iniciando periódicamente, casi mensualmente, el próximo inicio es en agosto. Este, Como modo de motivación, de ayudarlos a que den el paso, a que salgan de ese sedentarismo que todos tenemos, de no, así estoy bien, no, pero bueno, seguiré buscando charlas gratis y aquí me quedo y uno se queda dando vueltas y no hace los verdaderos cambios. Para estimularlos y ayudarlos, a los tres primeros inscritos, a los que se inscriban, los tres primeros que se inscriban, le vamos a dar un descuento importante en la cuota y les va a quedar en 2.000 pesos por mes. Al resto van a pagar lo que cuesta la cuota, creo que son 3.300, 3.500 pesos por mes, no me acuerdo. Está en la página web. Pero bueno, a los tres primeros van a tener este descuento. Miren, basta con que uno vea la lista de gastos, cómo usa el dinero para que se dé cuenta a qué le está dando valor en su vida. Y es momento de que cuando uno se descubre a sí mismo, empiece a invertir tiempo, energía y dinero en uno mismo, en mejorarse, en descubrirse, en crecer, en capacitarse. Eso es lo que cambia la vida. Todo lo demás distrae, entretiene, pero no te hace evolucionar. Y este va a ser el primer paso importante en tu vida. Sin duda te van a caer muchísimos veintes, eso te lo garantizo. Va a ser una experiencia de estímulo del ser en ti, de abrir carpetas y archivos de información que están cerradas, quién sabe desde cuánto hace en ti, y es un proceso transformador. Muy bien, creo que esto es todo. Ahora sí, estoy abierto a preguntas, consultas, a ver si hay aquí. Es difícil, dice Brenda. Sí, claro que es difícil. Y si no fuera difícil, ¿cuál sería el premio? ¿Cuál sería la satisfacción? No hay preguntas, no hay comentarios. Bueno, los interesados en formar parte de este curso, los interesados en subirse a esta experiencia, me escriben por WhatsApp, por favor, y les paso más información más personalizada. Al resto, que tengan una linda noche, nos seguimos viendo, seguimos en contacto y aquí estamos. Que tengan una linda noche. Adiós.